creo que estamos listos para darles la bienvenida a nuestro primer invitado. Es un lujazo para nosotros inaugurar este evento con Pablo Toscano, también de la casa. Él está desde Quebec, Canadá. Y bueno, Lauti, ¿nos querés contar quién es Pablo? Hay un montón para decir de Pablo, lo tenemos hasta incluso anotado. Pablo es argentino, egresado de Image Campus, director técnico de animación en Ubisoft, Quebec. Desde su juventud descubrió su pasión por el diseño, la arquitectura y las computadoras, y actualmente es profesor de la carrera Artista 3D del CEGEP en Limoilou, en la ciudad de Quebec. Desde 2003, como jefe del equipo del departamento de producción 3D de Frima Studio, una empresa canadiense, realizó proyectos para la BBC, la licencia Harry Potter e incluso para Cartoon Network. En el año 2005 se suma a Ubisoft Quebec, y como jefe de equipo en el departamento de producción 3D, Pablo participó de la producción de videojuegos tales como Splinter Cell, Double Agent, Open Season de Sony Pictures y TMNT, las Tortugas Ninjas de Imagi Animation Studio. Finalmente, en el año 2008 es promovido al puesto de director técnico de animación. Y esto para la versión Wii de la licencia Príncipe de Persia. A lo largo de sus más de 10 años de experiencia como director técnico de animación, Pablo ha participado de diferentes producciones, quizás les suenen Brotherhood, 3, Black Flag, Syndicate y Odyssey. Sí, es la aclamada licencia de Assassin's Creed. Actualmente Pablo está trabajando en la producción de Immortal Phoenix Racing, una nueva licencia de Ubisoft que va a estar disponible próximamente. Pablo, bienvenido. O sea que confirmamos, me parece que todos me están viendo, todos me están escuchando, así que vamos a alargar con esto para que podamos aprovechar del tiempo que tenemos juntos. La verdad que como siempre, es un gusto, como saben ustedes, Image Campus tiene todo mi cariño desde ya más de 18 años que hice mi primera entrada en la institución como estudiante, y ya ahora justamente como profesional de la industria, es un gusto para mí poder compartirles un poco la experiencia de lo que fue la fin, el final, podríamos decir. Estamos actualmente trabajando, pero ya estamos en la última recta, podríamos decir, de Immortals Phoenix Racing, una nueva licencia justamente de Ubisoft, que si bien yo no voy a hablar del proyecto en sí, porque todavía no está en el mercado, y ustedes van a tener la suerte justamente de el 3 de diciembre poder empezar a escuchar y a ver más material. Algo que es muy interesante de este proyecto es que nos tocó en medio de una de las pandemias más importantes de los últimos años. Y de hecho, una de las características, y eso es muy de argentino, y para toda la gente de Latinoamérica, creo que lo voy a extender, es muy de latinoamericano, en el sentido de que estamos acostumbrados a aceptar y cambiar y adaptarse a las crisis. Es algo muy interesante porque teniendo la oportunidad de trabajar en países que tienen una estabilidad muy fuerte, como puede ser Canadá o ciertos otros países, por supuesto, de Europa, vemos que a la hora de los cambios, todo nuestro origen cultural y nuestra experiencia de vida nos aportan un gran potencial para poder sobrepasar los momentos difíciles y los momentos sobre todo de cambio. Y algo que es muy interesante también, nos permite ver en las problemáticas o en las crisis oportunidades. Y eso es una de las cosas que más quiero hablar en los minutos que tenemos, porque me parece, y esto es algo que lo siento y lo empiezo como a vivir en el cotidiano, estamos viviendo un cambio completo de paradigma. Por supuesto que la crisis es algo importante, es algo difícil a vivir y trae una cantidad de dificultades muy importantes, y no digo que es menor, pero como bien dice mi padre, siempre que hay alguna crisis, alguna problemática, hay siempre oportunidades, siempre que hay puertas cerradas, hay una llave que podemos llegar a encontrar y podemos llegar a abrir. En ese sentido, algo que es importante descubrir en este cambio de paradigma que estamos viviendo, es que al mismo tiempo que, podríamos decir, las cartas se están mezclando, podríamos decir, y se va a barajar de nuevo, hay un montón de posibilidades que se abren.
En ese sentido, voy a comenzar un poquito como con lo que fue la experiencia un poco brutal y salvaje de pasar todo un equipo de producción, y cuando estoy hablando, por ejemplo, puedo hablar del caso de Ubisoft, pero yo diría que es una historia de toda la industria de videojuegos y en realidad toda la industria en general que podía llegar a trabajar a distancia. Fue bastante impresionante. Nosotros en el caso de Ubisoft fue en el término de 2 semanas, pasamos aproximadamente unas 14.000 personas de trabajar en estudios, de estar muy bien, en lugares muy bien preparados para poder trabajar. En el término de 2 semanas, 3 semanas, pasamos a todo el mundo que estaba en estudio, en presencia física, pasar a teletrabajo. Fue algo realmente impresionante. A nivel técnico, fue una experiencia alucinante, a tal punto que era muy, muy interesante cómo hicimos frente, o cómo se hizo frente a este cambio. Nosotros medíamos a cada día, los jefes de equipo y a nivel técnico, medíamos, por ejemplo, el porcentaje de eficacidad, podríamos decir, de cada día. Entonces decíamos, por ejemplo, la gente que tenía chicos, vimos que tuvieron mucha más dificultad a ser productivos, obviamente, durante el día, problemas de conexión, hubo un montón de elementos que fueron saliendo, pero lo que fue muy interesante es la forma en la cual se encaró la problemática. Algo que me permitió aprender muchísimo de cómo manejar este tipo de cambios es, sobre todo, dónde meter la presión. Es algo que me llamó muchísimo la atención, cómo dejando más libertad podemos decir, a los equipos de producción y todo lo que es el concepto de teletrabajo, cómo dejar el espacio para que cada uno se organice y focalizando más en lo que tenemos que resolver, que en focalizar en los pequeños detalles como, bueno, por ejemplo, imagínense, yo les hago una caricatura, decir, si hubiéramos hecho, por ejemplo, yo como jefe de un equipo, yo tengo aproximadamente unas 15 personas a mi cargo. Imagínense si me hubiera preocupado de validar el horario de la gente que trabaja conmigo, a ver cuántas horas estaban conectados o cuántas horas estaban trabajando. Hubiera sido una pérdida de tiempo total y sobre todo una ineficacidad absoluta. Si les hago esa caricatura del extremo, por el control, les puedo hacer la caricatura también de todo lo que le dejamos y lo que nos permitimos todos, y dejamos el espacio para que cada uno busque sus soluciones, dependiendo del contexto que estaba cada uno. Y sorprendentemente fue algo impresionante porque yo les diría que en aproximadamente un mes después de estar en teletrabajo, después de tener, otra característica, nosotros en Canadá, al principio cuando pasamos en teletrabajo, obviamente, como es el caso en Argentina, todos los chicos no podían ir a la escuela, o sea que todos estaban en el mismo hábitat, podríamos decir, la misma casa donde teníamos que trabajar, y permitió justamente que la gente se van organizando dependiendo de sus características. Y eso abrió la puerta a algo impresionante. Tranquilamente, si bien fue todo un cambio de mentalidad, lo que nos permitió fue empezar a comunicar diferentemente y empezamos en realidad a ver que sí, los que estábamos cerca estábamos trabajando de una manera, pero fue muy diferente, por ejemplo, la relación con otros estudios. Por ejemplo, nosotros actualmente en Immortal estamos trabajando con estudios en China, que ellos de hecho fueron uno de los primeros que estuvieron confinados, con gente justamente de Rumania, de Francia, de Estados Unidos, y fue como interesante como ver en un cierto punto no había más diferencia geográfica. O sea, antes estábamos trabajando, y me acuerdo porque yo también tenía una relación muy estrecha con la gente por ejemplo, de Chengdu en China. Y obviamente más allá de la diferencia horaria, fue muy interesante ver cómo empezó a perderse esta sensación de que ellos estaban lejos y nosotros estábamos cerca con mi equipo de trabajo. O sea, todo se igualó. Es un poco lo que viví, un poco como inmigrante, de hecho ver que las comunicaciones, por ejemplo, con mi familia, se pueden comparar un poco, en cierta forma, yo estaba igual de cerca que mis otros hermanos que están en Argentina, o sea, porque todos teníamos que festejar los cumpleaños y hablar directamente desde Zoom. En ese sentido, ¿qué les quiero mostrar? Parece algo mínimo, pero esa gran diferencia de poder eliminar, o podemos decir, esta sensación de distancia, hizo un cambio impresionante. Y de hecho, algo que hace un año, por ejemplo, o unos meses atrás, Ubisoft, por ejemplo, u mismas otras empresas no hubieran ni imaginado, como por ejemplo trabajar todo el mundo a distancia o trabajar desde la casa, hoy en día es algo que es la norma.
Y esa norma en la industria de videojuegos, por lo menos en la industria de juegos AAA y lo que yo percibo en las grandes compañías, en los grandes estudios de videojuegos, es algo que llegó para quedarse. Eso es algo muy importante a acordarse porque definitivamente no va a haber un regreso, podríamos decir, a lo que era el pasado o lo que era el antiguo paradigma después de esta pandemia. De hecho, todo el mundo va a ser un poco distinto después de esta pandemia, pero en cierta forma lo que más me importa transferirles a ustedes o comunicarles es hasta qué punto la industria de videojuegos, que es el tema que nos toca en este momento, cambió por completo y abrió las puertas a muchísimas posibilidades. Si bien hubo dificultades, ¿sí? Porque, por ejemplo, algo fue muy interesante, hay ciertos trabajos que no pueden hacerse desde la casa. Por ejemplo, les doy el caso del estudio de captura de movimiento. En todos nuestros juegos, por una cuestión de productividad y de calidad, nosotros utilizamos la captura de movimiento como base de nuestras animaciones. Si bien esas animaciones que capturamos, o esos movimientos que capturamos en los actores, son muy diferentes de la animación final, porque para darles una idea de la forma en la que trabajamos, es simplemente capturar actores, sus movimientos, para dar una base y permitir a los animadores partir desde algo, partir desde una base de ya animada, que vale permitirles justamente agregar un estilo, agregar una dirección artística. Imagínense que Immortal fue un gran cambio porque es un juego un poco más cartoon, un poco más de un estilo completamente diferente a Assassin's Creed, que era un poco la licencia que trabajamos en los últimos años. Y el hecho de que los estudios de mocap estuvieran cerrados complicó y transformó completamente la producción. En ese sentido, por ejemplo, a un problema surgieron soluciones. Una de las primeras soluciones, por ejemplo, empezamos a utilizar algo que yo ya discutí y lo presenté en otras ediciones de Núcleo. Comenzamos a utilizar muchísimo lo que se llama el Game Capture. Game Capture, que es algo que es un concepto que yo empujé muchísimo en los últimos años en Ubisoft, es el concepto justamente de utilizar las mismas animaciones del juego que existen, o mismo de otros juegos que existen en el pasado, poder utilizar esta base de animaciones para grabar nuevas secuencias y dar esta misma base que queríamos darle a partir de la captura de movimiento a los animadores, poder crearla a partir de, podríamos decir más, una base de datos de antiguos juegos y de justamente un poco lo que se estaba ya realizando. En ese sentido, fue una posibilidad que realmente nos salvó, porque imagínense que con todo esto de la pandemia nos cayó prácticamente en el medio cuando estábamos en la producción de cinemáticas. Así que en ese sentido nos permitió reaccionar y poder lograr justamente de resultados. Otro elemento muy interesante que pudimos llegar a desarrollar, y fue, la verdad, un orgullo, fue un colega de trabajo brasilero, programador de útiles, que desarrolló Karma directamente una funcionalidad para poder conectarnos desde nuestra PC en nuestra casa, trabajando desde el hogar, poder conectarse con el control, con el control justamente de la consola, directamente a las consolas que teníamos en el estudio, que tenemos en el estudio de trabajo. De esa forma nos podíamos conectar ya sea a una PlayStation 4, 5, una Switch, y de poder directamente controlar y hacer nuestros tests directamente a distancia. En ese sentido, y esto simplemente son unos cuantos ejemplos para mostrarles que lo primero que podemos, según la experiencia que les puedo transmitir, lo primero que hay que hacer cuando justamente una situación de crisis como la que estamos viendo llega, es justamente analizar nuestra capacidad a la adaptación. Esto no es nada nuevo, o sea, es lo que permitió al ser humano, podríamos decir en cierta forma, llegar a continuar su historia. La adaptación es uno de los elementos más importantes, pero lo que les quiero llegar a transmitir un poco es cómo no solamente esta adaptación nos puede llevar a un nivel de sobrevida o sobrevivir, sino que esta adaptación puede también llevarnos a encontrar formas de evolucionar y encontrar nuevas formas de hacer las cosas y sobre todo nuevas oportunidades.
Algo que es impresionante, yo les voy a compartir algo que me llamó muchísimo la atención. Generalmente, les voy a ser sincero, generalmente en el puesto en el que tengo, con los años que tengo, las producciones que hice, es muy normal que yo reciba ofertas de trabajo de otros estudios. Por ejemplo, otras compañías de videojuegos que me contactan directamente porque hay una necesidad de mi perfil o de mi tipo de rol en otras producciones, en otras compañías. Y la gran mayoría del tiempo, justamente, que podría ser alguien, justamente, los últimos podrían ser, que me acuerde, alguien del Reino Unido, alguien que puede contactarme de Francia, mismo de Singapur, me han contactado de diferentes países, Estados Unidos, o sea, me pueden contactar y me mandan realmente proposiciones muy interesantes, y lo que termina pasando es que, obviamente, cada vez que alguien te contacta para poder contratarte, en el pasado, la primera cosa que se decía era, ¿estás dispuesto a justamente venir? Por ejemplo, si es alguien, si es Microsoft en Seattle, te dicen justamente, bueno, ¿querés venir? ¿Querés venir ya sea para una entrevista y después, por supuesto, para trabajar? Y algo que cambió completamente, y no es pequeño, es todas estas compañías que están reclutando y que están accediendo, que me contactan actualmente y que contactan, por supuesto, a otros profesionales de la industria, muchísimos profesionales de la industria, y el tema geográfico ya dejó de ser una prioridad. O sea, ya antes había un poco esta forma de transición hacia poder cambiar un puesto. Por ejemplo, podían estar las compañías abiertas, es decir, si querés puedes comenzar a distancia y después puedes venir. Ya hoy es algo que directamente las compañías es algo relativo. Y abre una gran posibilidad a que esto que les contaba antes, esta desaparición un poco, este cambio de paradigma en donde la geografía deja de ser tan importante, ya abre la puerta a poder justamente acceder a puestos que en otra situación serían prácticamente imposibles sin mudarse, sin cambiarse. Y eso es algo interesante porque yo les doy el caso de cómo funcionamos nosotros. Muchas veces, cuando vemos un perfil de un candidato, por ejemplo, un artista muy interesante, decimos, ok, este artista es muy interesante realmente, pero justamente hay que mudarlo, tiene su familia, todo, entonces tiene un costo la empresa o el estudio tiene un costo para desplazarlo y tener que, bueno, mudarse, integración, hay un montón de elementos, y además, por ejemplo, en estadísticas, cuando nos mudamos, no todo el mundo se adapta, hay muchas características que hacen que mismo lo que podemos tener un candidato muy interesante puede llegar a ser, por ejemplo, y no es nada raro, les voy a dar el ejemplo del invierno. En Canadá todo es muy lindo, pero bueno, justamente en invierno uno le tiene que gustar el frío, obviamente. Podemos tener temperaturas el promedio es menos 20 grados centígrados, o sea que ese es el promedio. Después puede ir más abajo, más arriba. En ese sentido, puede haber mucha gente que realmente eso lo encuentra muy difícil, y siendo un muy buen artista, o sea, se mudan o quieren hacerlo, pero después no se adaptan, o mismo, ya sabiendo eso, ni siquiera postulan para el puesto, ni siquiera se mudan. Hoy en día, esta libertad o esta posibilidad de poder acceder a puestos de trabajo a la distancia, hace que cambie completamente la forma de reclutar, hace que cambie completamente la relación de trabajo. Más nos estamos acostumbrando a trabajar en línea, a hablarnos por una cámara, a poder contactarnos, más vemos cómo esto encuentra un potencial muy grande. Estamos sabiendo, y yo ya he visto estudios de diferentes otras compañías de videojuegos que van a abrir, por ejemplo, hoy en día podemos decir, bueno, abrimos un estudio en Buenos Aires, por ejemplo, o en Rosario. Es decir, vamos a abrir un estudio en Rosario. Perfecto. Abrimos un estudio ahí. Hoy en día tenemos la oportunidad, una empresa que quiera hacer eso, de no tener que ni alquilar un local, un espacio, un estudio, local, un espacio físico, porque definitivamente podría comenzar de forma virtual. Lo único que necesita es tener el contacto con la gente, saber qué gente va a estar posible de conectarse, y obviamente es interesante tener esta posibilidad de cercanía física, ¿sí? Porque no es todo el tiempo, no nos vemos jamás. Es interesante, pero en cierta forma, la productividad podría llegar a realizarse sin ningún tipo de necesidad física geográfica. Antes de pasar las preguntas, porque ya veo que estoy mirando el tiempo, y como ustedes, por lo menos los que me conocen, saben que hablo mucho, algo que quería transmitirles un poco
antes de pasar las preguntas, es que cuando yo hablo de esta forma, cuando digo, sí, nos comunicamos, trabajamos a distancia, nos conectamos con la consola, mucha gente de Argentina me dice, Pablo, o sea, o de otros países de Latinoamérica me dice, todavía no tenemos esas conexiones de internet, no nos podemos conectar, tenemos lag todo el tiempo. Lo mismo cuando hablamos de las consolas del cloud, como una consola como Stadia, por ejemplo, que se viene, justamente es una de las novedades que va a tener Immortals, que vamos a poder jugar directamente desde, por ejemplo, desde YouTube, vas a poder ver tu tráiler, clic, y vas a poder jugar directamente a una versión gratuita, de hecho, de Immortals. Más allá de eso, la gente me dice, bueno, todo eso está muy lindo, muy bueno, pero si yo tengo una conexión mala, no puedo ni trabajar a distancia, no puedo ni justamente acceder a esos puestos, o ni siquiera voy a poder jugar en Stadia, por ejemplo, decir algo así, y nunca. Ahí hay que pensar algo. Primero, eso también es nunca decir, yo nunca voy a tener una conexión de internet, yo nunca voy a tener esto. Eso es un poco quedarse o no adaptarse a NF. De hecho, no poder ver un poco las posibilidades. Siempre hay una llave para una puerta. Siempre hay que buscar la solución. Y eso es clave. En el sentido de que puede haber muchas soluciones. Está viendo en muchos lugares donde las conexiones no son buenas, ya se están organizando mucho en oficinas virtuales. O sea, vos te desplazás de tu casa, tomás el colectivo, te agarras el auto, vas a una oficina que simplemente te ofrece un espacio, un cubículo, un espacio para poder conectarte, y ahí vas a tener una buena conexión de internet porque está pensada para esa funcionalidad. Sí, va a haber que pagar, va a haber que un montón de cosas, pero vuelvo a insistir, hay que entender todas las problemáticas que se van a sumar al cambio, van a estar. Pero lo importante es entender que el paradigma cambió y que hay que buscar soluciones a los nuevos problemas, y que esas soluciones a nuevos problemas nos van a abrir la puerta a nuevas posibilidades. Y si creemos en esas posibilidades y nos tomamos el tiempo de analizar qué posibilidades tenemos, estoy seguro que pueden encontrar cada uno de ustedes la fórmula ganadora para poder empezar justamente a trabajar en proyectos capaz afuera, capaz en la misma Argentina, porque, vuelvo a insistir, este cambio también trae otras situaciones. O sea, también, por ejemplo, los estudios locales. Yo puedo pensar en pequeños estudios indie que de repente dice, pero ahora ¿qué pasa? Ahora con esto vamos a tener que empezar a competir a nivel de reclutar gente con los estudios grandes. Si nos vienen a sacar la gente, ¿cómo vamos a hacer para encontrar gente? O sea, lo importante, vuelvo a insistir, es no cerrar los ojos, no ver que todo es rosa, o que vamos a ver todo perfecto, pero entender el cambio de paradigma y entender cómo adaptarse y qué oportunidades tenemos desde donde estemos. Si somos un estudio indie, estar atento, porque si esto está pasando, ¿qué va a haber que hacer para adaptarse? Y bueno, en ese sentido todo, como se está adaptando Image Campus después de sus 20 años en este año, y como estamos viendo el esfuerzo que están haciendo para poder justamente ofrecer el evento núcleo, seguir ofreciendo clases a distancia, seguir ofreciendo clases presenciales de calidad. Entonces, con esto, y les podría hablar, ya saben ustedes, me encanta, les podría hablar 3 horas, y hay mucho más en detalle. Quisiera saber, y ahí necesito un poco la ayuda de la gente de Image. Me imagino que vamos a dejar unos minutitos simplemente para unas preguntas. Voy a mirar si ustedes ya tienen preguntas ya hechas, la gente de Image, por favor de decírmelas. Si no, voy a responder algunas que están escribiendo. A ver. A ver, estamos ahí pasando. Así que bueno, gente de Image, no sé, ahí me... A ver. Sí, con respecto a la pregunta, la fecha de lanzamiento de Immortals Phoenix Racing es el 3 de diciembre. Y como yo les estoy, como les estaba diciendo antes, va a haber una parte gratis, por lo menos, es cierto, es más en América, en Norteamérica, en Europa, que van a tener la posibilidad de tener Stadia directamente para poder jugarla. Y eso es algo que va a empezar a hacerse cada vez más seguido. Y quédense tranquilos, si hay algo que Google va a hacer, y va a llegar todo por todos lados. En algún momento, ya les digo, o sea, podemos quedarnos, no estamos todavía, o sea, el dial-up o internet por el teléfono, ya estamos lejos de eso en Argentina. Todo llega un poco más tarde, con lo que no hay tampoco que desesperar, y todo va a ir llegando, y todo este tipo de tecnología va a estar accesible. El tema es
países, justamente por el momento es más en lo que es América del Norte y Europa, y el concepto de Stadia es muy interesante, o de otros sistemas de cloud que los podemos identificar, porque ya estamos en una etapa donde no necesitamos una consola. Además, de hecho, América Latina es un potencial impresionante para este tipo de consolas, porque no piden al jugador comprar una consola que capaz está inaccesible con el precio, sino poder acceder a juegos de una alta calidad directamente desde un browser, desde un web, un Explorer, un Chrome, poder jugar directamente, sin tiempo de bajada, de decir, ok, tengo que esperar 3 horas para que baje el juego y después empiezo a jugar. Realmente nosotros lo llamamos el click to play. O sea, haces un clic y entras y te pones a jugar en tu juego. Es más rápido que la consola, de hecho, porque está directamente ya cargado para que vos puedas jugar. Eso te permite también, y nosotros estamos muy entusiasmados en la industria, te permite probar un juego sin necesidad de tener que bajarlo o pagarlo. Va a ser una flexibilidad muy grande. Por los portfolios, bueno, tenemos un montón, como muchos, capaz de ustedes ya saben, trabajo en directa relación con Image Campus como mentor y un poco coordinador de la parte, un poco guía de mentorado, demo reels, portfolio podríamos decir, y en ese sentido siempre estoy muy presente como para poder mirar demo reels, darle los tips que se necesitan para poder corregirlos y ayudarlo lo más posible a que puedan llegar al máximo de su potencial y que puedan mostrar su material de la mejor forma. Sí, estudié en Argentina, estudié en Image Campus, para la gente que pregunta. Después, ¿en qué se inspiraron al desarrollar el juego? Bueno, me parece que ya estamos pasando el horario. Yo no tengo problema. Puedo hablar, como que la gente de Image me conoce, puedo hacer todo un núcleo yo solo, si quieren, voy a decir un montón de pavadas y un montón de cosas, pero en ese sentido es importante justamente que me digan, por favor, cuándo pasamos al próximo, porque yo sé que hay muchísimas otras presentaciones muy, pero muy interesantes. Tengo a mi amigo Pablo Navarro que se viene dentro de un rato y que es muy importante justamente que podamos dar el tiempo a cada uno en este formato, que es un formato diferente a lo que hubiéramos podido elegir. Así que bueno. Un lujo para nosotros contar con vos. A nosotros nos tenés sumamente acostumbrados a recibir siempre las novedades de la industria internacional y esta no fue la excepción. Invito a todos a que sigan haciendo sus preguntas, porque como sabíamos que Pablo tiene siempre mucho más para contar, estamos haciendo una recopilación de esas preguntas que quedan y que por cuestiones de tiempo no se pueden resolver ahora, para después hacer un postnúcleo. No nos van a alcanzar los 3 días que tenemos previsto, así que bueno, espérense un poquitito más. Aprovecho y les recomiendo que nos sigan en nuestras redes para justamente estar atentos a todas estas novedades que pueden ir apareciendo cuando termine Núcleo.